del concepto. Entonces, cuando vean cuántos USB tiene tu máquina, pero ya es uno. Pero otros son, se dicen puertos, por experiencia son bahías, ¿no? Son bahías. ¿Por qué es lento el USB? Es más lento que el puerto normal. ¿Por qué es un intermediario? ¿Se acuerdan? Los dispositivos esperan en su puerto que le llegue, digamos, el teclado, pero en su puerto que se siente en su puerto. Exagerado. Entonces llega, pero primero va al concentrador y el concentrador lo lleva. Entonces, obviamente el USB es más lento, ¿no? Más lento que conectar el puerto. Se dicen dispositivos naturales, dicen también. Es una palabrita de Microsoft, ¿no? Dispositivos naturales, teclado, ¿no? Esos dispositivos tienen su puerto, no pongan la bahía, ¿sí? Entonces el USB tiene que hacer ese puentecito, ¿no? Entonces es más lento utilizar un USB, pero más cómodo, ¿no? Más cómodo. Muy bien. Ok, listo. Quería encontrar todo, pero vamos a ver. Esto se llama arquitectura de John. Como he dicho que se le falta un poquito en la ortografía, digamos, el nombre. O sea que esto lo leemos. Por eso le falta. Si usted ve un poquito de historia de la informática o de la computadora, habla, ¿no? de la gente que hacía máquinas que automatizaban cosas, por ejemplo, Pascal, Blaise Pascal, hizo una máquina que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía, pero eso no se le tenía ese problema, pero ya tenía, estoy hablando con puro mecanismo, ¿no? Nada electrónico, no siquiera electrónico. Y se parece también creo de hidráulica. A veces vemos un niño, no se ha visto un ayudante de uno de los bomberos levantando un camión a mesa. No sé, digamos si lo viéramos de hace, no sé, 1000 años atrás y veríamos eso, pensarían que es magia, ¿no? Era una ley física que la quiero volver para acá, ¿no? La hidráulica la quiero volver. Si van a la hidráulica física, no sirve. Un tubito más pequeño y acá el tubo más grande. De la misma fuerza que se ve acá, se ve ese pelado, pero multiplicado por todo el área. Interesante, ¿no? Entonces sabemos que un niño que está para hacer un camino. Muy bien, además de eso, ¿no? El otro Babbage también hizo una serie de rodamientos, ¿no se lo ven? No estaba en el laboratorio para que lo vean platicar. Hizo una computadora, pero era un armatroste que pesaba toneladas. Turing también, Turing me va a ver. Turing me cañó. Alan Turing creó una máquina abstracta. Su problema es que no era aplicable porque tenía una cinta infinita. Una máquina abstracta, una máquina imaginaria. Aquí era una máquina virtual. Y no funcionó. Claro, porque tenía una cinta que en teoría era infinita. Pero a un tipo se le ocurrió algo interesante, a John von Neumann. Si alguien le pregunta, yo siempre digo, no, si alguien le pregunta, no dicen siempre no, mostramos una máquina de John von Neumann. O no dice conocer una máquina de John von Neumann, sí, yo le digo sí. Saco mi teléfono, como es una computadora igual que ustedes. Esta es una máquina de John von Neumann. Tengo mi laptop o mi PC que yo digo que esta es una máquina de John von Neumann. Él creó una idea totalmente nueva, interesante, no conocida. Digo,
Voy a crear una máquina, tenemos una máquina, él la creó en su mente, ¿no? Esta máquina hoy tiene una memoria, y esta memoria se llena con instrucciones. Instrucción 1, a ver, esa instrucción, porque no me da. Instrucción 1, instrucción 2, y así, ¿no? Instrucción 3. Y digo, esto va a ser reusable. Instrucción 3, etcétera. ¿Y qué hace con esas instrucciones? Esas instrucciones, ¿para quién son esas instrucciones? Para un cerebro. ¿Sí? Y aquí digo un cerebro. Y este cerebro va a leer estas instrucciones, las va a leer y las va a llevar a cabo. Esa instrucción por instrucción las va a leer y las va a ejecutar. Ustedes saben cómo se llama la memoria actualmente. ¿La memoria se llama? RAM. La memoria RAM. La RAM. ¿Y el cerebro? CPU, ¿no? Que es un microprocesador, ¿no? Claro, John Newman no conocía la palabrita RAM, por supuesto, ¿no? Y él participó, coincidía más que con su programa matemático, por si acaso no era, no era digamos un tipo que se le ocurrió cuando tenía su trabajo matemático. Participó en la ENIAC, en la primera computadora del mundo, ¿no? Usó electrones. Bueno, después ya le agregaron la máquina extendida, y le pusieron ya el dispositivo de entrada-salida, pero yo nunca pensó en eso, no le salió a la mente, digamos. Dispositivo de entrada-salida no estaba en su mente. Entonces, esto que ven en el cajón, esta es una máquina de John Newman. Entonces, esta es la máquina de John Newman. Entonces, nuestra computadora, nuestros celulares, nosotros somos computadoras, ¿no? Entonces, que la gente dice, no, teléfonos inteligentes. No, es una computadora, ¿para qué vamos a hablar? No es una computadora. Ahí mientras esperaba para esta casa, porque estoy de las 8 sin hacer nada, miraba un ramita ahí de la SS, ahí de una asociación, ¿no? Y mostraba la Apolo 10, ¿no? Uno de los de las misiones, ¿no? A la Luna. Pero ese solo parece que el Apolo 11 fue el que aterrizó a la Luna. Y daba la vuelta y se vieron cosas extrañas. Pero no podían, las fotografías que sacaban actualmente son de mala calidad. ¿Cuánto harían ellos por tener una de nuestras camaritas? Miren que mi teléfono no es muy alta gama. ¿Cuánto harían ellos por tener nuestras cámaras? Nuestras cámaras. En ese tiempo no había. Entonces no es tan inteligente. Este teléfono es una computadora. Muy bien. Ok. Esa es la máquina de John Newman. Y ya se le hace extendido, ya le ponen el dispositivo, pero yo nunca se le ocurrió eso, los dispositivos de entrada, salida, por casos. Buena idea, ¿no? Entonces la memoria es reusable. Es decir, que si yo quiero tener, ustedes saben que con una instrucción creo que se llama un programa, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer otra tarea, otro programa, cambio las instrucciones y ya está. Entonces, la memoria es reusable y el cerebro se vuelve a trabajar con una instrucción. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la máquina de John Newman. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Una de las preguntas es esto, ¿no? Esto son cosas que yo digo que no deben olvidarse nunca. Y esto me motivó hace tiempo cuando yo les comento, digo la verdad, porque seguro que pasó. Cuando llegaron las computadoras que ustedes tienen en el laboratorio. Las computadoras que son computadoras caras, no son computadoras baratas. Otras buenas son las de Lenovo, digamos, del largo de escritorio. Ustedes saben que por ley no se pueden comprar computadoras armadas, ¿no? Solamente ustedes se arman armadas, ¿no?
bueno, nosotros con eso, compramos una tarjeta de acá, una CPU de acá y armamos nuestra computadora. Eso es ilegal, digamos, acá para la Contraloría, ¿no? Es decir, con fondos públicos no podemos comprar más computadoras armadas, ni cosas usadas. Digamos, yo no puedo, digamos, alcaldía o almacén ir y comprarme un auto usado, ya. No puedo, es delito. ¿Por qué será? Bueno, no sé, le tendrán sus motivos, ¿no? Los políticos tendrán sus motivos. Y estas computadoras llegaron y llegan en caja, pues. O sea, que trajo una empresa, los trámites, hay que hacer, no sé cuántos meses tardaron las autoridades para que nos lleguen esas computadoras. Y llegaron a la computadora y era una viejita que teníamos que eran Pentium 4, creo. Ya la querían quemar. Por si acaso no se la puede regalar, tampoco hay que devolverla, no sé qué le dan. No sé, pues nada de lo que se compra del Estado. Uno del 5, sí, ya no sirve, no, hay que devolverla, así como tenga. Bueno, lo más de eso, llegaron en todo, llegaron en camioncitos, hasta en taxi, digamos, no, hasta a un colega por ahí prestó su camioneta, porque no más queríamos una computadora. Y creo que yo estaba pasando clase, algo así, no me acuerdo bien, pero tuve que dejarlo porque los chicos querían ayudar, ¿no? Nadie se iba a llevar una computadora. Y en la caja decía así, ¿no? Entonces, hago la pregunta por Marcelo. Si en una caja, o cualquier lugar, ¿no? De una, como ustedes hablan, una compra, veo esto, así decía. Yo me acuerdo muchísimo ahora. De ese tema, del bostro, o sea, la caja, ¿no? O sea, no me digas, no, hay que dibujarla así para que no se vea. Del bostro, 220, decía, 64 bits. No había Windows 64. ¿Sí? Entonces agarran la caja, la parte, digamos, que está aquí echada. Ahí, digamos, ya, así. Ya no sé dibujar, pero ahí está. ¿Se entiende, no? Ahí está la caja. Entonces, esa partecita decía del Vostro 220, 64 bit computer. ¿Qué es lo que quiere decir? Me refiero a esto, ¿no? A este término, Pero ustedes saben que este es el modelo, la marca. ¿Qué quiso decir? El año pasado, una máquina bolsillo. Yo estaba en clases así virtual y demostré a los chicos la proforma que me dieron. Decía Dell no sé cuánto, su modelo, ¿no? Y decía 128 bits computer. Ya muy chistoso vivía ahí por mandarse la parte, ¿no? Pero no sabe, ¿no? Es que no teníamos 64 bits, o sea, Windows 64 no tenía. La idea es que se puede instalar Windows 64 bits. De pronto ahora que se nos está charlando. Y está mezclando agua con aceite. Tiene una cantidad de ¿sí? Sí tiene algo, pero no tanto, no tan así. Entonces, la computadora que estábamos ofreciendo el año pasado, yo le diría que voy a instalar un Windows de 128 bits. En el bit computer es una medida de hardware, no de software. Todos sabemos que Windows es un software, ¿verdad? Entonces, comencemos por ahí. En el bit computer, en este caso, este sería nuestro n, ¿está bien? ¿Se entiende, no? Aquí sería n igual 64, ¿está bien? Aquí nuestro n es 64, ¿está bien? Nuestro n es 64. Entonces, en el bit computer es una medida de hardware. Es una medida de hardware. Pues
si acaso ahora se abrevia internacionalmente como HW, ¿sí? Para que no te asuste. Es una medida de agua, no de sombra. SW, Laboratorio Internacional, también es así, ¿no? Entonces recuerden, NB Computer es una medida de hardware, no de software. Y yo lo que le digo ahorita es una declaración jurada. Existen profesionales, en serio, que no saben distinguir eso. Y es vergonzoso, para mí sería vergonzoso. Digamos, que me pregunten, profe, ¿qué quiere decir 64-bit computer? Y yo le diga, es que pueden instalar el Windows 64 bits. Y no es cierto, no es cierto, no es eso. Está mal eso, no es cierto. Pero hay otro tipo me hizo por probarme. ¿Qué hace docente? Me está contestando, ¿no es? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿qué rayo es? ¿Qué rayo es? Si digo NB Computer, quiere decir que la computadora es capaz de procesar de una sola vez, como decimos, de un solo saque, procesar 64 bits. ¿Sí? Pero ahorita lo explicamos mejor. Pero vamos directo al grano y luego lo explicamos por qué. Entonces, NB Computer. Igual, la computadora, o la compu, como ustedes dicen, la compu, es capaz de procesar de una sola vez, o sea, de un solo saque, de una sola vez, N bits. En la práctica no es tan 100% así, pero ella dice, yo soy 64 bit computer. Entonces, agarro 64 bits de la RAM y lo paso a ser procesado de un solo saque. Yo les pongo ejemplo después que van a ver, hasta un ejemplo idiota con la comida para que lo entiendan. Cuando ya comparemos NB Codes y NB Computer. ¿Sí? Bien. Una medida muy cierta para ver esto es que el bus de datos de la compu es de n bits, o sea, de n kilos, o sea, de n kilos. Cuando me puso el profesor hilo, me acuerdo en electrónica, no sé qué, cable, o sea, que no son cables como lo vemos normalmente, ¿no? Pero, como veo que yo te doy ahí, cable para funcionar. De NX. Es que el bus de datos es un bus en paralelo. Esto realmente de qué se trata. El bus de datos es un bus. ¿Se recuerdan la arquitectura que hace un bus? Transporta los datos, ¿verdad? Son todos el puro bus, ¿no? Todos son puro bus. Entonces, el bus de datos es un bus en paralelo. ¿Qué significa? Un bus en paralelo. Comentario tipo Delphi. Claro, en Java dice así, ¿no? Pero como estas cosas para redes, comentario de Delphi. Lo que pasa, te comento, pero cuando hubo este cambio, digamos, de temático para las redes, el director de redes me dijo que por favor solo use Delphi. Solo use Delphi en la programación, no sé en Java. Bueno,
Esta es un comentario. En paralelo significa, vamos a ir otro ejemplo. Por ejemplo, un bus en paralelo de 4 bits. ¿Qué significa? De 4 bits. Que tiene 4 hilos. ¿No? Significa que tiene 4 hilos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces los bits metemos 1, 0, 1, 1. Entonces estos bits de un solo saque, en una sola ráfaga, dicen ráfaga, o sea, no es que yo lo veo como una carretera que tiene 4 carriles. Claro, pero no es que digamos en una carretera vemos que un auto va más adelante que otro. Aquí decimos 1, 2, 3, los toditos de un solo saque, digamos, van al otro lado. ¿Sí? Eso se llama una ráfaga. Entonces, en una ráfaga, dice un bus. ¿Sí? En una ráfaga, ¿qué va a pasar? Los cuatro llegan a destino. 1, 2, 3, 4. Entonces los 4 en una sola ráfaga llegan a destino. 1, 0, 1, 1. ¿Se entiende? Entonces están ahí. Viene la ráfaga, un bus también tiene una velocidad, por si acaso. Y de un solo saque ellos van hacia el destino. ¿Se entendió? En el bus hay una velocidad. El otro tipo de bus, ¿cuál es? En serie, ¿no? Un bus en serie, ¿cómo sería? Aquí hay unas calles son de acá. Pero han ido a La Paz, no porque hablan de La Paz por si acaso, pero han visto sus calles como una chiquitita. La de Potosí. La de Potosí son chicas. Ah, la de Potosí también no son pequeñitas. Claro, porque no han hecho para carruajes, no han dado otro tiempo. Y claro, no la carne, porque tiene un valor histórico grande, en ese Potosí, ¿no? La Paz, cosas históricas. Y yo de ahí, estoy en un bus en serio. Si están manejando ustedes o hay un taxi. A mí también a veces es mejor irse a pie que agarrar un taxi o algo. Entonces yo digo, estoy en serio. ¿Cómo pasa? ¿Cuántos bits pasan? 1, 0, 1, 1. Ahora, ¿qué vamos? Pero hacemos la ráfaga, ¿qué pasa? En una ráfaga, ¿qué va a pasar? En un bus en serio, o sea, lo quise más, ¿no? Un solo hilo. Entonces, en una ráfaga, ¿qué va a pasar? Solo pasa uno. ¿No? Entonces, en una ráfaga pasa un hilo. Uno. Entonces, este 1 se va acá y los otros están como esperando, ¿no? Acá. 0, 1, 1. ¿Se entiende? La pregunta ridícula que voy a hacer ahorita, ¿no? ¿Cuál es más rápido? ¿En paralelo o en serie? Pregunta, ¿no? En paralelo. Claro, en paralelo. Si queremos que los 4 autos lleguen a destino, buscamos pues una avenida de 4 carriles, ¿no? Claro, bueno, no va uno primero que otro, van todos al mismo tiempo, en una ráfaga, ¿no? Y ellos son guiados por una velocidad también, ¿no? O sea, no es que yo agarro, digamos, me dan el bus viene en la tarjeta más. Yo no digo, le pongo cualquier RAM, no sé si ustedes van a una computadora. Tengo que ver si la velocidad de la RAM es compatible con la velocidad del bus. Si no, me parece un problema, ¿verdad? No se cuelga la máquina. Para colgar esa máquina. ¿Sí? En serio, no funciona. Otros ya pitean, digamos, y no le hace ruido.
O sea, no la reconoce a la RAM, digamos, como si no hubiese RAM. Entonces el bus de datos es un bus en paralelo. El ancho del bus de datos, escuchen esta palabrita, dicen los autores, ¿no? El ancho, o sea, el número de bits, ¿no? El ancho del bus de datos. El bus de datos define la potencia del hardware. Define la potencia del hardware. Pero ¿qué rayos bus de datos? Vamos a ver. Entonces, decir n bit con 64 bit computer es lo mismo que decir que el ancho del bus de datos es de 64 bits. ¿Sí? Si quieren anotarlo. Entonces, como un ejemplo, lo voy a poner ahí, comentario, o dentro del puro comentario. Entonces, 64 bit computer, respondemos, significa que el ancho del bus, o sea, la cantidad de hilos, ¿no? Ancho del bus de datos es de 64 bits. Es una medida, claro, tiene mucho más que eso, pero es la medida más fácil de darse cuenta si eso no es 64 bits computer, es decir que el ancho del bus es de 64 bits. ¿Sí? El ancho del bus es 64 bits. Entonces, a mí me querían vender una máquina de, bueno, mira la adquirí, dice 128 bits computer. Y era i5 y carísimo, más de $1000. Está cara la computadora. Ni siquiera i7. Decía, claro, me puso, no era, este es informática. Eso que yo sabía, 128 bits computer. Claro, cuando vi la característica de internet, tenía razón. ¿Qué me quiso decir entonces? El ancho de luz de datos es 128. Entonces, él de un solo saca las instrucciones de los manos. 128 libros saca de la máquina y los manda al procesador o a los procesadores. De un solo saque. Por ejemplo, tener un ancho de bus de ese tipo es más caro, ¿no? Mientras más ancho sea el bus, porque todo tiene que trabajar en base a ese ancho de bus. No es que yo diga, mi computadorita Pentium le pongo un bus de 128. No va a funcionar. No va a funcionar porque todo está. Por eso que la potencia del bus, el ancho del bus mide la potencia del hardware, porque en base al ancho del bus es que se crean todos los demás circuitos. ¿No me entiendes? Sí. Otro ejemplo idiota que yo decía cuando me entendía, ¿pero qué es el ancho del bus? Supónganse que de aquí a 1.000.000 de años ya no vamos a existir nosotros, eso dice el ser humano. Y ya vienen unos alienígenas y vuelan por las ciudades. ¿Sí? Digamos, ellos saben que había seres humanos ahí. Y los alienígenas ven, nomás ven, digamos así como lo vemos en el mapa, ¿verdad? No vemos personas ni nada. Si ven una callecita delgadita, ¿entiendes? ¿No? Ven una ciudad, digamos, la ciudad se ha destruido, perdón, por completo la historia. No es que vamos a todo Santa Cruz, digamos que sobrevivió solamente el segundo anillo, hasta el segundo anillo. O sea, todo lo demás ya está derecho. Entonces viene y ve unas calles normales y dice, aquí una ciudad más o menos grande. ¿No es verdad? Va a otras ciudades donde ve unas autopistas. ¿Se han visto las autopistas de Estados Unidos o de otras ciudades? No. Más autopistas creo que personas, así, y ven esas autopistotas que van a decir ahí. Aquí vivió mucha gente, ¿no es verdad? Aquí vivió mucha gente. O sea, es una ciudad con más cosas. Para poder albergar más personas, de haber tenido edificios, ¿no? Ellos mismos, con
como arqueólogo, digamos, de la línea, ha tenido más cosas, ¿no? más tecnología. Entonces el ancho del bus de datos hace que todo lo que está en la computadora sea mayor, ¿no? De mayor potencia. Entonces por eso cuando se lo pongo así entre comillitas, el ancho del bus de datos define la potencia real. Le podemos ver un caso curioso que ocurrió en la historia, ¿no? Ya después vamos a ver ese caso. Pero, ¿qué hace el bus de datos? El bus de datos es el nexo entre el bus de datos es el nexo entre la RAM y la CPU. Entre la RAM y la CPU. Después vamos a usar como después se convierte en lo que llama Intel Core, ¿no? Vamos a ver que son los cores, los famosos cores. Entonces aquí está la RAM, ahora metamos un ratito. Esta es la RAM. Ustedes saben que la RAM está compuesta ¿por qué? ¿Por qué? Bytes, ¿no? Se enumeran desde el 0. Es como un vector. Que hay vector array, ¿lo recuerdan? Vector. Si me preguntan qué es la RAM, ya no estoy definiendo qué es la memoria de acceso directo. Un vector de bytes. Si otra persona que usted va a mirar, pero dice, tiene razón, es un vector, lo viendo como punto de vista del software, es un vector de bytes. Entonces, cada casillita, ¿qué es? Cada casillita es un byte, ¿no? Es un byte. En cada casillita es un byte. No se preocupe, tenemos una unidad para la RAM, ¿no? Tenemos una unidad para ver cómo trabaja la RAM. Y, como claro, aquí está, ¿no? La arquitectura de la misma, qué belleza, bonito, todo lo que querrá. Hacer un microprocesador. Muy bien. Entonces, pero estos pues no viajan por onda electromagnética, no viajan por hora y gracia, tiene que dar algo que los comunique. Y eso que los comunica es el bus de datos. ¿Sí? Entonces, la carretera que une la CPU con la RAM es el bus de datos. ¿Sí? Pero no hay que ser un genio para darse cuenta que se necesita un lugar de tránsito, digamos, entre la RAM y la CPU. Nosotros abrimos nuestra computadora y la vemos perdón. Normalmente estoy con silencio, pero algo así. Normalmente le decía cuando abrimos la máquina vemos que la RAM, los móviles de la RAM están acá y la CPU está allá, pues la vemos, ¿no? También en la tarjeta madre vemos la RAM, pero en la CPU y la vemos con un cooler, decimos, no hay un radiador, después hablamos sobre eso. Y tenemos acá, lo tenemos la RAM, o sea, tan lejos, para nosotros digamos, sí es una palma de la mano, no, pero para la computadora son miles de kilómetros en nuestro cientos de kilómetros en nuestra vida, o en nuestra vida normal. Entonces el bus de datos es la carretera que une la CPU con la RAM. ¿Se entiende? La CPU solamente va a ser de forma rápida. La CPU es un microprocesador, ¿no? Y saldríamos y podríamos intentar estimar. ¿Cómo estamos nosotros? Este es mu, ¿no? La M, digamos, griega, ¿no? Un P, ¿no? Esto lo agregan así, no se entienden las altas, ¿no? Es un microprocesador, ¿no? Interesante, ¿no? Y tanto vamos a un problema, pues no pueden hacerlo más chico, ¿no?
lo han hecho más chico posible, ¿no? Una interacción a gran escala, ¿no? Y se hace muy chico ya acá en la física cuántica. Increíble, ¿no? Ya muy pequeño ya tienen problemas de que se le aparece un bit por ahí, ¿no? La física cuántica es medio paranormal, ¿no? Ya no pueden hacerlo más pequeño, ya no pueden hacerlo más pequeño. Aparte de que ustedes saben que vamos a hablar, se llama Lady Joule, o efecto Joule también le dicen. Hay un problema del calor también, ¿no? Después vamos a ver el calor que está en la CPU, ¿no? El calor que emana la CPU. Muy bien. La CPU tiene una especie de variable llamada, ¿ustedes han visto un assembler? ¿Quién ha hecho assembler? ¿Ninguno? Tiene uno que se llama registros, ¿sí? Registros, ¿sí? Tiene uno que se llama registros. Vamos a ver un poquito qué son los registros, pero... Entonces, la CPU tiene registros, ¿sí? Registros, podemos decir llamar entre comillas variables, ¿no? Está mal dicho, pero se entiende. Propias del mismo. ¿Qué vamos a hacer con registros? Propias del mismo. Esos son lugares donde se almacenan valores. Entonces, si hacemos un zoom a la CPU, más o menos veríamos esto. Tiene muchos registros, ya digo unos cuantitos nomás porque me conviene, ¿no? Hay uno que se llama MDL, muy interesante. Son registros. ¿Sí? Aquí, digamos, aquí otro registro. Depende en qué disco están trabajando, pero digamos, vamos a suponer que están a 32 bits. EAX. Por favor, hagan de cuenta que son variables enteras, nada más. Son solo variables enteras. ¿Sí? Digamos, aquí tiene 80, aquí tiene 1024, aquí 1, no sé. Cualquier cosa, ¿no? 8023. Son como variables que almacenan números, pero están en la CPU, no están en la RAM, ¿sí? Están en la CPU. ¿Se entendió? ¿Está bien? Esta es la CPU. Lo mismo. Estos son registros de la CPU. Insisto, hagan de cuenta que son variables que están dentro de la CPU que almacenan valor. Variables enteras, ¿sí? De tipo integer, digamos. De tipo integer. Muy bien. Entonces, este es un registro. Así hay SX, están los flags también, ¿no? Son variables. Tienen muchos registros. Ok. El MDR dice memory, data, registro. No, data registro. Registro. Sería registro de datos de la memoria. ¿Sí? Registro de datos de la memoria. Bueno, el MDR es el lugar de descarga, es un registro, o sea, un área de memoria, ¿no? Es un lugar donde almacena valores. Entonces, el MDR, lo puse mal, el MDR es, digamos, el lugar donde se descargan los bits, porque no entienden por un puerto paralelo, los bits que llegan de la RAM o salen hacia la RAM o salen hacia la RAM. Pero esto lo vemos, bueno, tener un lugar, un almacén donde descargar nuestras cosas. Eso lo vemos nosotros en la vida real. Llega, digamos, un camión con, qué sé yo, con harina, digamos. Y claro, llega, aquí le traemos su saco de harina, digamos que yo estoy vendiendo harina.
Yo digo, por favor, descárguemelo acá. Digo, no. Tengo que tener un lugar donde almacenarlo antes de procesarlo, ¿no verdad? Tenemos que almacenarlo en un lugar. Lo mismo ocurre con el MDR. En el lugar, llegan los bits de la RAM y lo almacena en el MDR. ¿Está bien? Vamos. Bueno, a ver, en el caso de yo tengo un puesto donde vendo harina, digamos. Entonces me llega mi camión por el bus de la carretera, me llega y me dice, digamos que todos somos aficionados a la informática, somos muy fanáticos, muy ñoños. ¿Dónde está su MDR? Me dice, aquí. Y lo veremos a todas las personas que trabajan ahí, descargándonos en el MDR. ¿Qué hacemos nosotros con los sacos de harina? Los consumimos, ¿no? Ya se viene un vendedor que los procese. Puro con informática, nada que ver con la vida real, pero fíjense, llega al MDR y luego lo procesamos. ¿Se entendió? Ahora, ¿hayan visto? Entonces anoten lo siguiente para ir ganando tiempo. No, si lo están copiando, no importa si no están copiando, no pasa nada. No se presenta la idea. Ahora, los datos que llegan, pues son datos, los datos que llegan al MDR, los datos que llegan al MDR, los datos que llegan al MDR, luego son procesados, por el núcleo, entre paréntesis, code, ¿no? Les voy a llamar como ejemplo. Por el núcleo de la CPU. Por el núcleo de la CPU. Esto es lo que pasa. A ver, no nos paramos un ratito. Volvamos otra vez a lo que nos dijo John Newton. ¿Sí? Digamos que cada byte es una instrucción. ¿Sí? Cada byte es una instrucción. Entonces, digamos una instrucción 1. Así, tranquilo, esto lo vamos a tener que hacerlo más grande para que veamos lo que es Bcode. ¿Sí? Lo que son códigos en software, ¿no? Esto estamos en hardware. Entonces, viaja esta instrucción, digamos, por el bus de datos. Viaja por el bus de datos. La instrucción, claro. Recuerden, una instrucción sería, digamos, son 8 bits. Son 8 bits. Los 8 bits forman un número, todos sabemos eso. Ahora, estos viajan por el bus de datos. Lo que decía yo mismo, ¿no? Y llegan al cerebro. Y el cerebro los procesa, ¿verdad? Ahí no estamos haciendo nada raro. Es unos copiolazos, digamos mismo. ¿Sí? Entonces llega al MDR. Aquí llegó la instrucción 1. Esto lo vamos a enviar luego. Y luego esto se mete al núcleo a ser procesado. ¿Sí? Esto se mete al núcleo, ¿no? La instrucción llega y es procesada. Yo lo mejor, creo que esto me va a mantener mejor con comida. ¿Sí? Con comida. El cual se la come la comida. ¿Sí? Que le llega al MDR. ¿Se está entendiendo? Oigan, sí. El ancho de luz de datos, digamos, el más grande, define la potencia de la data, ¿no? Los autores que escribieron eso, excelente. A mí que soy lente, me pusieron esa frase y no me acuerdo de esa frase y con eso ya sé qué quiere decir. ¿Sí? Entonces voy a toda la carretera por donde circulan los datos de la RAM a la CPU y viceversa, ¿no? Claro, también lo mismo si queremos nosotros, qué sé yo, enviar, digamos, no sé, eso es raro, ¿no? Que lo llamemos a quien lo envía, no importa. Digamos, queremos nosotros enviarle saco de harina a la RAM, digamos, a quien nos está enviando,
hacemos lo mismo, ¿no? Al MDL le pasamos, descargamos y ya viene el camión y lo sube y lo lleva hacia ¿se al lugar de descarga, digamos, el MDL. Si fuera comida, digamos, ¿no? Que se yo llega con la pena de desayunado, así que tengo un pollo ahí, un cuarto de pollo. Tiene que llegar a un lugar y luego ese es mi MDL, la mesa. Core. Llega la soda popular, ¿no? Un cuarto de pollo con una popular. Llega el MDL al core. ¿Se entiende? Claro, no es lo que se lo come, no lo procesa, lo hace, ejecuta lo que está en esa instrucción. Facilito, ¿no? Es fácil, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver que las instrucciones no siempre son de como está ahí, pueden ser más pequeñas. Las instrucciones pueden ser de tamaño más pequeño. Y el bus de datos ya puede no solo mandar el pollo, nomás, puede mandar el pollo y la popular de un solo saque. ¿Me casaron, mamá? El pollo y la popular de uno solo. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Sí, luego lo vamos a relacionar y vamos a fijar este concepto más cuando relacionemos con este otro concepto que tenemos. O sea, este con el que vamos a ver acá, lo vamos a relacionar y vamos a fijarlo bien. Y una vez más, sin exagerar, no tiene que olvidarse nunca de este concepto. ¿Sí? Todos sabemos que code significa código, ¿no? Código, o sea, programa, ¿no? Si digo código me refiero a software, ¿no? Claro, ¿cuál es tu código? ¿Cómo hiciste cuál es tu código para que hagas la suma de los vectores? ¿No? Acuérdense cuando eran jóvenes y estaban primer semestre, segundo semestre. ¿Sí? ¿Cuál es tu código para tal cosa? ¿Cuánto me explicó cómo hiciste tu código? Software, right. Ahora, sigo, leo, dice, no, Java, dice, trabaja con códigos de 32 bits. Oh, fácil, dice, este Windows de 32 bits y este Windows de 64 bits. Tiene un compañero que llegó tarde, no sé, no le importa la clase. Le pregunta más allá, no, oye, este es Windows 64 y Windows de 32. ¿Qué significa? Que el Windows 64 utiliza un ancho de bus de 64 bits. ¿Está bien? Que el Windows 64 utiliza un ancho de bus de 64 bits. El tipo está en otro, en el tipo decíamos en otro colectivo, ¿no? Está en la luna ese tipo, ¿o no? Le está preguntando de software y él le contesta con hardware. Nada que ver, nada que ver. Disculpen la broma, pero se entiende, ¿verdad? Si un Windows de 32 bits tiene algo que ver el ancho de luz ahí. No, después vamos a ver, es una cosa en la historia. Van a ver qué cosa interesante, cómo relacionamos. Va a parecer una pregunta totalmente absurda, pero existió en la vida real. La primera PC nos hizo un blef a la gente que no entendía esto, por si acaso. La gente que sí entendía la reclamó, entonces, si leo, digamos, ¿no? Si leo Delphi 1.0, trabaja o compila, ¿no? Trabaja, compila, ¿no? A 16 bit code. O sea, ahí está el genio, ¿no? 16 bit code. Ya lo puse hecho al mismo, ¿no? Digamos nosotros, trabaja con 16 bits. Es un compilador de 16 bits. Así hablaríamos rápidamente. Claro, yo pongo la palabra 16 bit code para que se entienda qué es el concepto. Y esto es verdad, Delphi 1.0 trabaja con
16 cosas. Delphi 2.0 o superior. Escucha, no sé si está trabajando 64 días o superior, trabaja con 32 cosas. ¿Qué quiere decir? Veo una persona decir, hablar del buque alto. No, ni idea, pues está en otro colectivo, no está en la Luna, sí, en Marte, no sé, en Júpiter. No está acá, está en otro lado, está volando. ¿Sí? Está loco, completamente loco, no puede ser así. ¿Qué significa eso? ¿Lo conocen? Claro, en el code es una medida de software. ¿No? Ahí dicen code. No, yo no necesito preguntárselo. Code igual software. ¿Aún no tiene idea de qué significa eso? Algo que le envía datos de tamaño de 32 y otro de 16, pero no más, aunque el software sería aunque el sistema sea más grande. El software procesa. Más o menos, ¿no? Que No es que el software procesa esa cantidad de bits por cada rato. no. Porque el big computer puede ser más ancho que el big computer. Aunque le envía instrucciones solamente de 32. Correcto. Tiene que ver con el tamaño de la instrucción. Así lo dice. Correcto, usted también es correcto. Esto significa que las instrucciones que va a procesar, y con una redundancia, la CPU, el procesador, son de a lo sumo n bits. ¿Sí? N bits. Ahorita lo vemos. Primero, la computadora, ¿con qué trabaja la computadora? Y he visto, ¿no? Así una introducción a la informática. Creo que yo, sinceramente, si escribiera una introducción, no lo escribiría así. Lo explicaría primero. Claro, yo entiendo que es para una persona que está aprendiendo recién. La computadora dice procesa imágenes, procesa video, ¿no verdad? Muestra bueno, o sea, sonido, música, podemos ver una película, estamos en el mundo de la tecnología. Bueno, la computadora en realidad solo trabaja con números. Solo trabaja con números. ¿Se entendió? Solo trabaja con números. Solamente eso. Claro, ya que un programa le dé sentido, ¿no? Lo meta, usa un dispositivo para que se vea una imagen. Por eso se llama digital, ¿estamos de acuerdo? Si yo le pregunto a Bonnet, ¿qué es un archivo MP3? Pero sean ustedes, como ustedes dicen, ¿no? Si dicen ustedes como uno muy estudioso, ustedes no. Claro, le vamos a decir a un compañero, amigo, digamos, que no es informático, ¿no? Que estamos de repente compartiendo un rato, no vamos a decir, pues, oye, mira, es digital, no, pues no nos quita más, ¿verdad? Muy ñoño, ¿verdad? Pero digamos, están ustedes reunidos en informática o de red, de ciencia de la computación. Y le pregunto, ¿qué es un archivo MP3? ¿Cómo le explicarían a ese compañero? Es simplemente un vector de números, una colección de números. Pero ¿cómo? Y si yo escucho, no, lo que pasa es que esos números pasan por un programa y ese programa reproduce lo que está en el número, ¿se acuerdan? No? Lo que les mencioné ayer, anteayer. ¿Ok? Por eso es que es digital. Las instrucciones también no son nada. Entonces, la computadora, ¿qué maneja? Solamente números. Números. El tamaño del número es el tamaño de los bits. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahorita vamos a ver eso del tamaño. Ahí vienen los bits. Ok. Entonces, recuerden, la computadora solo maneja números. Y otra pregunta, ¿no? Un compañero que diga. ¿Y es analógica? Digamos que sea yo, digamos, en mis tiempos. ¿Qué cree usted que me hace el profesor si me dice?
Y la computadora es analógico Barroso, ya me sacaría. Si le estoy diciendo número Barroso, me va a decir, no me va a tratar a esos profesores que son, a mí pregúntame lo que sea, no me molesta. Esos profesores que no les gusta, ¿no? He tenido profesores. Pero Barroso, estoy diciendo que son números. Y usted me pregunta si es analógico, que es ridículo, ¿no? Es digital, precisamente por eso maneja números. Muy bien, ahorita voy a poner otro ejemplo para que entiendan esto. Ahora, definamos primero NB ¿cómo? ¿Esto qué significa? Que las instrucciones con las que trabaja la compu, o sea, la CPU, la CPU la que ejecuta la instrucción, trabaja en la CPU, es de a lo sumo de n bits. Que sí que puede ser menor. Segundo, los registros de la CPU, ¿no? De propósito general, ¿no? Que se llama. No se preocupe, no lo voy a aburrir con assembly, ¿no? De propósito general. ¿No? Tienen un ancho, o sea, tienen un tamaño, ¿no? Tienen un ancho de n bits. Claro, las operaciones aritméticas, las sumas, todas las comparaciones se hacen con esa cantidad de bits. Paciencia si no se entiende todavía, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Recuerden, ancho, cantidad de bits. ¿Sí? Ancho, cantidad de bits. No se pierdan. Creo que no dice ancho porque, digamos, mientras más bits tengamos, más ancho debería para anotarlo. ¿Sí? Para anotarlo. Lo que voy a comentar, lo que voy a decir, qué día me tengo que ir, pero bueno, ni modo. Cuando yo ingresé, la Cordecruz, por si acaso, que estaba con el gobierno de la NBA y no soy política, me invitó a que los trabaje en una red que se llama la OTG y todo eso, me invitó a trabajar. Y bueno, al frente, estoy así al frente de la prefectura, hay un restaurante chino, no sé si lo han visto, blanco. Ha cambiado el nombre. Al frente de en Omar Ortiz, ¿no? Omar Chávez. Al frente hay un restaurante chino. Un blanco donde hay pescaditos de colores. Cuando uno entra, ingresa. Lo van a ver, seguro, cualquier latino pasa en Mito, en Monto, en lo que sea. Hay un restaurante ahí. Y esa señora que ya no está ahí. La señora era cruceña, casada con el dueño de... Se ha hecho rico con nosotros. Todito íbamos a comer ahí, a la hora del almuerzo. Y usted dirá, ¿qué usted está hablando de este tipo? Está hablando de comida, tiene hambre y está hablando ahorita de computadora. Lo que pasa es que ellos lo tenían codificados, los platos. ¿Sí? Bien. No la crean, ahorita me acuerdo. Y si van ustedes, pídanle, acuérdense, 19 es arroz chino, ¿no? Ese blanco. Y el 20 es chicharrón de pollo. Me gustaba mucho, no sé, me salió pluma, ¿no? Chicharrón de pollo. Pregúntenle. Acuérdense de mí, Díganle, ¿qué va a servirse usted? Y usted díganle así, 19, 1, 20, 1. ¿Qué estoy diciendo? Un arroz chino. Tiene con huevo así, ¿no? El otro, un chicharrón de pollo. Acuérdense a mí. Díganle, me va a mirar el otro.
No va a mirar raro, vos has trabajado acá, 19 euros. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con eso? Quítenle el uno. Quítenle el uno. Identificador. Cuando él iba y dejaba el papelito a la cocina, mesa tanto, ¿no? Mesa 3, mesa 4, los otros eran procesadores, ¿o no? Le llega el número. ¿Están digitalizados o no? Tanto la cocina como ellos eran digitales. ¿En serio o no? Llega el 19. Un 19, ya sabe que es pollo, que es de arroz, ¿no? Tienen unas cosas, yo ni lo preparaba. Entonces llega la instrucción y la procesa. ¿No? ¿Se entendió? Entonces cada instrucción ya estaba codificada, ¿no? Ya sabían qué iba a hacer. Entonces el procesador, la cocina decía preparar arroz chino, preparar chicharrón de pollo. ¿Lo captaron? Ahora. Muy bien. Digamos que esto ya nosotros se hizo grande y nosotros ya muy noños otra vez. Le decimos a nuestros personas, mira viejo, ahora los pollos, los números de plato, porque hay harto, hay agridulce, cerdo agridulce, esas cositas que hay. Y se equivoca el dueño y dice, vamos a hacerlo de 2 bits. Toditos son informáticos ahí. 2 bit code. Bueno. Uno va a ver uno, ¿no? Que no va a dar, pues, ¿cómo no va a dar? Ahora, con 2 bits, ¿qué números podemos representar? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Este sería? En decimal, 0, 1, 2, 3. Antes no la tenía, yo era flaco en ese tiempo. Ya, pero le va a decir, oiga, pero el flaquito feo ese que viene a comer no va a poder pedir chicharrón. ¿Se entiende? Es a 2 bit code. Sería 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos platos entonces podrían ofrecer ellos? 4 platos, ¿se entiende o no? Porque son a 2 bits. No pueden pasarse. Con 2 bits representan 0, 1, 2, 3. No, viejo, no da. Podemos leer 3 bit code. ¿Hasta dónde me da? ¿Ayudan? ¿Vamos? ¿Estoy bien? No, Hasta el 7. hasta el 7, ¿no? 1, 1, 1, hasta el 7. Entonces dice, nuestra codificación de los platos es ahora 3 bit codes. No da otra vez ahora el gordito. El gordito ese va a poder pedirse por chicharrón de pollo. Porque da hasta 7. ¿Se entiende? La cantidad de platos que podríamos tener son 8. De 0 a 7. Pero ellos tienen hasta 50. ¿No? ¿Qué hacen ahora? ¿Verdad? No da. Aumentemos otro bit. ¿Será que da con otro bit? Recuerden, mi plato es 20 y 19. Fácil, ¿no? Si tengo en el bit code la cantidad de números que puedo representar es 2 a la 4. 2 a la 4 es. Estos son 2, ¿no? Entonces 2 a la 2. 4. Esto es 2 a la 3. 8. Claro, de 0 a 7 son 8. 2 a la 4 son 16. No le da al gordito ese también. ¿Ah? Mi plato es 19, 20. Entonces casi 4. Ya. A 5 bit codes van a ser nuestra codificación. ¿Se entendió? ¿Lo casaron? Sí. Serían 32 platos. No sé si le hagan, pero no ya voy a ir a comer. Entonces, ellos ya, pero como son tan ñoños, lo escribirían en binario. ¿Se entiende, no? Lo escribirían en binario. Si digamos, dame el plato 2, yo no sé cuál es el plato 2, por si acaso. Entonces, ¿cómo escribirían ellos? Bueno, dice, vamos aquí a poner todo lo que vamos a cocinar nosotros en la cocina. ¿Ya? Dame el plato 2. ¿A qué? 5 bit codes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No te preocupes si no lo convertimos. Este sería el 2. ¿Se entiende, no?
0001. Dame el plato 2. Siguiente. No sé, dame el 19, ¿cuánto tenía el titular mío? 16, a ver. 1, 16, ese sería 1 y 1. 1, 0, 1, 1. 0, 1, ¿no? Claro, 16, 18, 19. No, pero si me equivoco, ahí está bien, porque yo me corrijo. No, se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Ahora, por el bus de datos, ¿cómo es el bus de datos? No sé, los garzones, vi eso en el cinecentro, una especie de bus de datos, unos trencitos, ¿no se ha visto en el cinecentro uno que viene en un tren? Unos trencitos, ¿no has visto, no? Ahí vinieron unos chicos para acá, que son más acá, ¿verdad? Y yo pensé que no era novio y subía privado, pero no me meto. Es que hay un tío que está allá arriba y un tío allá. Pero quería ir muy enamorado, chico ahí. Yo pensé que no era novio, porque uno se sentaba aquí y otro se sentaba allá. No, nunca me fui. Subía privado, o sea, no me meto. Y lo veía muy enamorado. Lo vi que en los trencitos eso. Cuando le llegué la cuenta, le dije, se le va a pasar enamorado. Lo saludé, no. ¿Cuánto costará pues eso? A mí con un trencito que va a hacer en el centro. El compañero sabe, o sea, carito no va, ¿no? ¿No? Ah, entonces que yo sigue enamorado, entonces. Pues yo sé que ahí es carito, ¿no? Digo, no está. Bueno, digamos, aquí, por alguna vía llega a la cocina, ¿no? A la CPU. ¿Se entiende, no? Llega y se almacena en un lugar. Digamos, aquí está. Ese lugarcito, no sé yo, la mesa de la cocina, no sé dónde sea, ahí llegan las instrucciones, ¿se entiende? Llegan estas instrucciones. Pueden a veces llegar más de una, por si acaso, dependiendo del ancho del bus, vamos a verlo. ¿Se entiende? ¿No? En la mesita donde llegan, pueden ser que lleguen 2 órdenes, 2 instrucciones. ¿Y qué tiene que hacer él? La cocina, ¿qué tiene que hacer? Procesarla, ¿no? En este caso procesarla, comérsela, como te decía. Tienen que procesarla, tienen que prepararla, tienen que llevar a cabo esas instrucciones. ¿Sí? Preparar el pollo, preparar el... ¿Se entiende? ¿Así? Ok. Entonces, el Bitcode me dice cuántas instrucciones, el tamaño de la instrucción y también de los datos, que eso lo estoy viendo, de los datos que puede procesar. ¿Se entendió? ¿Lo captaron? ¿No? ¿Está bien? Si yo tengo 8 bitcodes, ¿qué significaría en computadora? 8 bitcoins. Sí. 256. ¿No? ¿Está bien? Sigamos un poquito más. Vamos por los datos. Usualmente no lo he visto, pero los datos me están captando. También en el bitcode. Claro, porque mi problema que no he visto hacerlo todavía, y siempre tengo este problema por si acaso no se sientan mal, es que son con los registros. Son los registros. Los registros son los que me permiten sumar, restar, multiplicar. ¿Sí? Propósito general se llama eso. Y direccional también. También en el bitcode significa que los datos, pongámosle lo que es número, con lo que se va a trabajar, tienen a lo sumo como bits. Con 8 bits, ¿hasta qué número alcanzo? 256. 255. De 0 a 255, por ejemplo, 256, no, pero de 0 a 255. Entonces, por ejemplo, si trabajo con 8 bits, ¿no? 8 bits perdón, código de 8 bits, ¿no? Codificación de 8 bits, vaya forma de decirlo, ¿no? No estoy hablando de 8 bits, ya se sabemos que son. Pero yo aquí lo pongo completito, ¿sí? no me da flojera poner solo para decirles que son. ¿Sí? Cuando se trabaja con 8 bits codes,
los registros, así se llama, etcétera, ¿no? Etcétera, son de 8 bits. Son de 8 bits. O sea, 8 bits es un byte, ¿no? Es un byte. 8 bits. No importa que sea un byte, eso no tiene nada que ver. Entonces, con 8 bits, puedo usar, sin signo, ¿no? Puedo usar desde 0, 1, 2, etcétera, hasta el 255. ¿Sí? Con 8 bits puedo usar. ¿Cómo saco eso? Porque 2 a la 8 es 256. 2 a la 8 es 256. Fácil, 2 a la 8 es 256, entonces va de 0 a 255. ¿Sí? Hay 256 números. 256 números. En assembly se llama move, mover un valor a un registro. Es decir, pero si hago, digamos, AX igual a 300, ¿qué va a pasar? ¿Lo perdimos? ¿Ah? Hay que tener valor de 300. ¿Será que va a poder almacenar? No va a poder, ¿no? No está la instrucción. Con 8 bits solamente puede, lo mismo que me pasaba al cerebrito acá. ¿Sí? Con 4 bits no me daba todavía para pedir yo mi chicharrón de pollo, porque era 20. Tuvieron que aumentarme a 5 bits, ¿entiendes? ¿No? Disculpen la broma acá. Acá, esto en assembly se llama ejercicio, ¿no? En assembly sería move AX300. Yo lo estoy escribiendo en Delphi para que ustedes lo entiendan. No va a poder porque hay un overflow de bits, o sea, no va a poder almacenar. Entonces, en la CPU aquí tengo AX. ¿Cuánto necesita 300? Necesita 9 bits. ¿Lo perdí? No. ¿Se entendió? A ver, 2 a la 8 me da hasta 255. Disculpen, la misma profecía con su 0.5, sigo con lo mismo. Aquí con 2 bits no podía porque mi número era 20. Con 3 bits tampoco me dio porque era 7. Con 4 bits no me dio porque va de 0 a 15, o sea, 16 números de 0 a 15. Entonces, ya con 5 bits para que este gordito coma 5 bits. Entonces ya tengo el número 20, porque va de 0 a 31, no 32. ¿Se entiende, no? Este tipo quiere almacenar el 300 en la X. Entonces le digo, no, oye viejo, yo soy 8 bits, ¿cómo? ¿Qué? Lo mismo diría ya, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces a 4 bits, ¿cómo va a poder almacenar el 20, viejo? Necesitaba un bit más. ¿Se entendió? Entonces, AX igual 300 no podía almacenarlo en el registro de la CPU. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, este registro que es como una variable que está dentro de la CPU, no podía almacenarlo. ¿Lo captaron? Si tengo 32 bits, 300 no es nada, pero ¿o no? 32 bits, de todas las 32. ¿Se imaginan? 16 bits nomás, ¿cuánto sería? De 0 a 65.535. Numerando, ¿no? ¿Se entendió? Entonces el data, también los datos, trabajan con esa cantidad de bits. Entonces, porque AX tiene un ancho de... Tiene un ancho de... Está bien, pero ahorita ancho se entiende, ¿no? Sí. O capacidad de 8 bits. Viejo, con 8 bits no puedo almacenar 300. No puedo, imposible. ¿Lo captaron bien? ¿Ok? Entonces las instrucciones y los datos, que es lo que manejan, son la N. ¿Sí? N. Sí, hay alguna. También, ¿no? Entre N bit code y N bit computer.
Pues las instrucciones son números, ¿no? Son números. Como sean, el ejemplo idiota ese del pollo, de la comida china, que digamos le llega a la. Pero sí le lleva, ¿no? Llega al número 20, chicharrón de pollo. Ah, ya para el bolito así. Número 8, ¿no? Y todo esto lo manejan. Manejan esos números, tanto los meseros como los cocineros.